Vamos a compartir una experiencia muy interesante que tuvimos en la clase. Fue una actividad de práctica sencilla pero muy reveladora, en la que usamos elementos cotidianos para entender el concepto fundamental de la física llamado torque o momento. El objetivo principal era comprender cómo influye la posición de una carga sobre el esfuerzo que hacemos para levantarla, y para eso utilizamos un palo de escoba que hacía varias veces de barra o de viga, y 5 botellas de litro llenas de agua, que representaban nuestras pesas, y también usamos nuestras propias manos como herramientas y medición de carga. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero comenzamos con una sola pesa, la colocamos en 3 posiciones diferentes a lo largo del palo, una cerca de la mano, otra en el centro y otra en el extremo. Esto lo hicimos con el brazo flexionado y también con el brazo estirado. En cada caso nos deteníamos a sentir y analizar cuánto esfuerzo hacíamos en cada posición. Después fuimos aumentando el número de pesas, hasta llegar a 5. Lo más importante es que no solo importaba cuánto peso teníamos, sino en qué lugar del palo estaba el peso. A medida que las botellas estaban más lejos de nuestras manos, la sensación de esfuerzo aumentaba muchísimo, aunque el peso seguía siendo el mismo. Finalmente hicimos un ejercicio en parejas. 2 compañeros tomaban el palo desde los extremos con las 5 pesas distribuidas en diferentes lugares. Lo que sorprende es que uno de ellos sentía que cargaba mucho más peso que el otro, incluso cuando ambos sostenían el mismo palo. Esto nos llevó a la pregunta central de la clase: ¿por qué se siente más pesado si el peso total no cambia? ¿Qué aprendimos? Aquí entra en juego el concepto clave de la física, el momento de fuerza. Este se calcula multiplicando la fuerza por la distancia al punto de apoyo o eje de rotación. Por ejemplo, si tienes una pesa de 1 kilogramo a 10 centímetros de tu mano, el momento es mucho menor que si esa misma pesa está a 1 metro. Aunque el peso es el mismo, el esfuerzo que haces aumenta con la distancia. Este fenómeno lo vivimos en carne propia al sostener el palo cuando las pesas estaban lejos. Nos costaba más trabajo. Cuando estaban más cerca del centro, el esfuerzo se repartía mejor. Eso se debe a que el centro de masa del sistema cambia según la posición de las cargas, y eso afecta directamente el equilibrio. Reflexiones de la actividad durante la práctica que nos hicimos, las cuales son las siguientes preguntas. ¿Por qué nos cuesta más levantar el mismo peso en diferentes posiciones? Porque el peso genera un mayor momento si está más lejos del punto de apoyo. ¿Tiene sentido que un peso pequeño cueste tanto levantarlo si está en una posición incómoda? Sí, porque el brazo de palanca aumenta y eso multiplica el esfuerzo necesario. ¿Qué pasa cuando usamos una sola mano en vez de dos? Con una mano todo el momento recae en un solo punto, porque eso cuesta más. Con dos el esfuerzo se reparte y el sistema de equilibrio se mejora. ¿Cómo se relaciona esto con la arquitectura? Muchísimo. En arquitectura, cuando se diseñan estructuras, vigas, columnas o puentes, hay que considerar cómo se distribuyen las cargas. No es lo mismo colocar un peso al centro que en un extremo. Un mal diseño puede causar esfuerzos innecesarios o incluso fallos estructurales. Uno de los ejemplos reales, podemos ver esta idea reflejada en cosas cotidianas. Cuando llevamos una bandeja llena de un solo lado, sentimos que se... En la construcción de edificios, puentes y otras estructuras, los ingenieros deben de tener mucho cuidado al calcular los momentos para evitar que una parte soporte más carga que otra. La distribución correcta del peso es fundamental en la seguridad. Una de las conclusiones más importantes fue que no basta con saber cuánto pesa algo, también debemos saber dónde está el peso y cómo se aplica. Esta práctica no solo nos enseñó física, sino que nos hizo pensar de forma lógica y estructurada. Aprendimos qué es el momento de fuerza, vivimos en carne propia cómo influye la diferencia en el esfuerzo, entendimos que la distribución de las cargas afecta la estabilidad, relacionamos el experimento con principios de la arquitectura y la ingeniería. Esta clase práctica fue una forma divertida y sencilla y muy efectiva de comprender un concepto que usamos todos los días sin darnos cuenta.